Muy bien, continuamos con la clase de el mensaje del tercer ángel y vamos a ver en estos momentos lo que se conoce como los principios revelados en el libro de Apocalipsis. ¿Qué principios existen para que nosotros podamos interpretar el Apocalipsis? Y esos principios que existen son principios que están establecidos en la Biblia. No los vamos a sacar de otro lugar, sino que ya están en la Biblia. Solo que necesitamos estudiarlos, necesitamos investigarlos. Entonces, vamos a comenzar con lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 15. Dice la palabra de Dios: esfuérzate a ti mismo, preséntate aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y miren la palabra que utiliza en el griego, dice en el griego que interpreta correctamente, que interpreta correctamente. ¿Qué cosa interpreta correctamente? Y miren la palabra que utiliza aquí, logontes aleteías, la palabra de verdad. Y decíamos que esta palabra es muy, muy importante y no se les olvide que uno de los principios en la Biblia es que aunque la Biblia fue escrita en griego, el griego con el que escribieron los escritores del Nuevo Testamento es un griego influenciado por el pensamiento hebreo bíblico. Esta palabra en el griego normal, logón, es una palabra que utilizaban los griegos para hablar de las deidades, pero de las deidades falsas. Entonces, del mundo que ellos veían. Entonces, para ellos, como no lo podían describir, ellos decían el logos, la palabra, porque no hallaban cómo describir a el mundo. Pero Juan utiliza esta palabra para hablar de la deidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para hablar del Hijo, para hablar, ¿por qué? Porque los griegos esta palabra la utilizaban para describir lo que no se podía explicar, no se podía ver para ellos, pero Pablo dice, bueno, vamos a utilizar, perdón, Juan y Pablo también, vamos a utilizar esta palabra para hablar de la deidad, para hablar de el Hijo, de la Biblia. Entonces, para los griegos no se podía ver, pero para el pensamiento hebreo bíblico sí, sí se puede palpar la Biblia, existe el Hijo, existe la deidad, existe la divinidad. Entonces ellos decían, este, eh, Pablo dice, esfuérzate para interpretar correctamente la palabra de Dios. Aquí nosotros bien podemos decir para interpretar correctamente bien la Biblia de la verdad, pero se escucha mejor la palabra de la verdad. La palabra de la verdad se refiere a la Biblia, a lo que Cristo dijo. Entonces, es muy importante que para que nosotros podamos interpretar el Apocalipsis, necesitamos, en primer lugar, tener en cuenta este principio, interpretar correctamente. Eh, ¿Qué más dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16? Dice, cada escritura, pasá, grafé, cada escritura o cada porción de la escritura. Esta palabra grafo se utiliza para lo que es también la Biblia, dependiendo el contexto, por ejemplo, logos, logón o grafo, escritura o la Biblia. Entonces, cada escritura, cada porción de las escrituras puede interpretarse así. Alguien puede decir cada escritura, pero alguien mejor dice cada porción de las escrituras. Es
inspirada por Dios, soplada por Dios y útil para enseñar. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que cuando nosotros vamos a el libro de Apocalipsis, no nos podemos dar el lujo de interpretar Apocalipsis a nuestra manera, a nuestra forma de pensar. No, porque el principio en Timoteo es 3:16, es que la porción de las escrituras, cada porción de las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, fue inspirada por Dios. Y Dios inspiró a los profetas con el pensamiento hebreo bíblico. Ni siquiera podemos nosotros, para interpretar el Apocalipsis, interpretarlo con ejemplos de la vida cotidiana en nuestro ambiente cultural. No, tenemos que interpretar las profecías de manera cultural, pero de la cultura hebrea o el pensamiento hebreo bíblico. Porque de repente hay personas que dicen, mira, yo te voy a explicar bien y empiezan a poner ejemplos de la vida cotidiana en nuestra cultura. No, no es así. La interpretación de las profecías y del Apocalipsis tiene que ser por el pensamiento hebreo bíblico. Entonces, existen leyes de interpretación en la Biblia, pero esas leyes son dadas por el mismo Dios, por el mismo Jesús. Entonces, hay leyes que rigen al trazar bien la palabra de verdad. Si nosotros queremos interpretar bien no solamente el Apocalipsis, sino toda la Biblia, necesitamos aprender o estudiar esas leyes. Lo mismo ocurre en el estudio de las profecías, se necesitan, se necesita aplicar todas las leyes de la interpretación, todas las leyes de interpretación. ¿Por qué razón? Porque Daniel es un libro profético para nuestro tiempo también. Y Apocalipsis es la continuación de Daniel. Entonces, en Apocalipsis, podemos decir, está concentrada toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros no podemos decir, para entender el Apocalipsis, como es la continuación de Daniel, voy a estudiar Daniel y Apocalipsis. Y con esos dos libros, listo, ya voy a poder interpretar correctamente la profecía. No, lo que está diciendo las leyes de interpretación profética o en el Apocalipsis es que el Apocalipsis, si lo queremos interpretar, necesitamos utilizar todas las leyes, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La gran confusión teológica y las falsas enseñanzas respecto a los eventos finales es el resultado de fracasar en aprender y aplicar estas leyes de interpretación. Antes de estudiar Daniel y antes de estudiar Apocalipsis, cualquier persona que le guste la profecía o que quiera aprender profecía necesita primero aprender esas leyes de interpretación o estudiar esas leyes de interpretación. Sin esas leyes de interpretación, no se va a interpretar correctamente el Apocalipsis. Y no solamente el Apocalipsis, toda la Biblia. Entonces, yo cuando platico con algunas personas dentro de la iglesia o con personas muy preparadas fuera de la iglesia, y cuando yo me refiero preparada, me refiero al ámbito teológico, eh, pues a veces tengo que tener paciencia y me da flojera escucharlos, porque eh, ellos quieren imponer una idea bíblica o imponer una interpretación bíblica, pero con principios que no están en la Biblia, sino principios que ellos mismos establecieron para interpretar profecías. Entonces, yo les digo, está bien que tú quieras aprender profecía y que te guste la profecía, pero necesitas
estudiar leyes de interpretación profética. Quien te está enseñando profecía, si no te ha dado esos principios de interpretación profética, no vas a poder aprender correctamente las profecías y el resto de la Biblia. Entonces, la Biblia está metódicamente construida y hay ciertos principios sobre los cuales fue escrita, y los que la interpretan sin tener en cuenta estos principios hacen injusticia divina. ¿Por qué razón? Porque la Biblia establece los principios para poder interpretar el Apocalipsis, para poder interpretar las profecías, para poder interpretar todo el resto de la Biblia. O sea, ya la Biblia mismo estableció esos principios. Entonces, si nosotros no nos dejamos guiar por esos principios, pues estamos haciendo justicia al que inspiró esos principios. Solo cuando estos principios se reconocen y se aplican, se encontrará que existe una hermosa armonía en todas sus partes. O sea, vamos a ver que hay armonía. El Espíritu Santo revela el verdadero significado del cuadro profético. Y es el Espíritu Santo, es el que lleva el conocimiento de las leyes de la interpretación. Entonces, vamos a comenzar con el principio del sábado. Y les pregunto, ¿existe el sábado o Apocalipsis habla del sábado? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí habla. Sí, habla del sábado. Entonces, ese principio del sábado, ¿dónde lo encontramos nosotros? Pues desde el Génesis. Si desde el Génesis malinterpretamos el sábado, entonces lo vamos a malinterpretar en Apocalipsis. Por ejemplo, ¿qué dicen los cristianos, el mundo cristiano, el mundo evangélico? Ellos dicen, no, es que el sábado fue dado para los judíos, el sábado fue dado a Moisés, el sábado fue dado a los hebreos, el sábado fue dado a los israelitas. Entonces ellos no están aplicando el principio del sábado, porque cuando Dios le da el sábado en el jardín del Edén, Génesis capítulo 2, 1 y 2, cuando se los da a Adán y a Eva, no existía Moisés, no existía Abraham. ¿Por qué digo Abraham? Porque de Abraham viene el término hebreo. Abraham fue el primer hebreo. En el hebreo es Ibri. ¿Qué significa Ibri? El que cruza el río. ¿Qué río cruzó Abraham? El río de Mesopotamia. Entonces, eso significa, cuando él es llamado, tiene que cruzar. De Ur de los Caldeos es llamado. Entonces, él fue el primer hebreo, podemos decir Abraham. Pero antes de que existieran los hebreos con Abraham, pues ya existía el sábado. ¿Qué dice Génesis 26:5? A ver si no, este, a ver si alguien lo lee. Creo que es Génesis 26:5. ¿Qué dice Génesis 26:5? Fíjense, este texto es muy importante con este principio que estamos viendo de el sábado. ¿Alguien lo tiene? Génesis 26:5. Si le puede dar lectura. Sí Josecito, dice, sí dice, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿quién vivió primero, Abraham o Moisés? Abraham. Abraham, mucho, 400, más de 400 años antes que Moisés. Y a Moisés se le entregó los 10 mandamientos el sábado. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? La Biblia dice que Abraham tenía conocimiento de la ley de Dios, por cuanto Abraham oyó mi voz, guardó mis preceptos, mis leyes, mis mandamientos. Entonces, los mandamientos o la ley de Dios existía desde el jardín del Edén, existe desde el cielo, la ley de Dios, solo que fue adaptada a la condición caída después de que Adán y Eva pecaron. Pero el principio del sábado existe desde el cielo, existe en el jardín. Entonces no podemos decir nosotros, como dice el mundo evangélico, no, es que el sábado fue para los judíos, para los hebreos. No, porque antes de que Dios se lo diera a Abraham, que fue el primer hebreo, ya lo había dado en el jardín del Edén. Y luego, antes de que Dios se lo diera a Moisés para el pueblo judío,
Abraham tenía conocimiento. Luego dicen, no, es que era para los judíos. Acuérdense ustedes que los judíos vienen de Jacob, de su hijo, Judá. De ahí proviene la palabra judío. Ya Abraham tenía conocimiento, Adán y Eva tenían conocimiento antes de los judíos. Israel, pues también viene de Jacob, porque se le cambia el nombre a Israel. Israelitas, judíos, vienen de Jacob. Entonces, antes de que Jacob existiera o existieran los israelitas o los judíos o los hebreos, Dios ya les había dado el sábado. Entonces, es muy importante. Ahora, miren lo que dice, a ver si alguien lee Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10, porque ahí en Apocalipsis 1:10 va a aparecer el principio del sábado. ¿Qué dice Apocalipsis 1:10, José? Dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Muy bien. Cuando el mundo evangélico lee ese versículo, los pentecostales, los de otras denominaciones, el mundo cristiano, que Juan recibió su visión en el día del Señor. ¿Qué día dicen ellos que recibió Juan la visión? El domingo. Ellos dicen que el domingo. ¿Por qué? Di- Porque no Disculpe, tienen... ¿qué cita dijo? Mande, ¿Qué Nancy. cita dijo? Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Ellos dicen, Juan recibió la visión en el día del Señor, en el día domingo. No, el día del Señor no es el día domingo en la Biblia. El día del Señor lo estableció desde el jardín del Edén. El día del Señor es el sábado. Además, en el original no dice día del Señor. En el original, en el griego, dice en el día que pertenece al Señor. Así dice el original. Entonces, ahí sería la traducción correcta: en el día que pertenece al Señor, ese día Dios le dio la visión. Gemera curio, así dice en el original. Gemera curio, en el día que pertenece al Señor. Entonces, ¿cuál es el día que pertenece al Señor en la Biblia? El sábado. El sábado. O sea, si no tenemos en claro ese principio, pues ya malinterpretamos el Apocalipsis 1:5 y entonces nos pueden engañar fácilmente si no estudiamos esos principios, porque, aquí dice en el día que pertenece al Señor, el día es el domingo. No, el día que pertenece al Señor es el sábado. ¿Ok? Entonces es muy Sí, profe, importante. una acotación. Profe, ¿Sí, ¿me escucha? Spencer? Sí, aquí estoy viendo en el griego y realmente usted lo que dice es correcto. Aquí en el griego dice perteneciente al Señor, la traducción griega de Gemera kuriake, que es el curio. derivado de kuriakos. Ándale. Sí, kuriake, derivado de kuriakos, dice De traducción curios. perteneciente al Señor. Sí, sí, es de Ajá. kuriakos, sí, correcto, correcto. El detalle es que hay una razón por la cual muchos evangélicos interpretan que eso significa domingo. Lo que pasa es Ajá. que a partir del siglo II, esa palabra comenzó a ser usada como sinónimo de domingo, de primer día de la semana. Por Es eso, correcto. entonces el problema con los evangélicos es que toman el nuevo concepto que asignaron a esa palabra, que se asignó en una fecha en que no se escribió Apocalipsis. Ellos debieron tomarlo el concepto que tenía en la época que se escribió Apocalipsis, pero no les conviene porque saben que no reafirmaría lo que ellos quieren creer, ¿no? Y además, el concepto lo hubieran tomado del principio bíblico, en el Génesis. Ya si no fueron a la época en que se escribe el Apocalipsis, bueno, vete al Génesis. Y el Génesis te está dando ese principio bíblico y también el Nuevo Testamento. Entonces, es correcto. Esos son textos muy importantes y ustedes ahí en sus Biblias, ¿cómo se traduce en castellano, Spencer? Dime en Bueno, castellano. ahorita acá lo voy a leer, porque lo estoy Ajá. leyendo, dice así, llegué a ser en espíritu, bueno, dice, en el día perteneciente al Señor. No, no, pero en la Biblia normal en castellano, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se le Esa parte. ponen acá? Solo le Yo ponen en estaba el día del Señor. en el día del Señor, sí, correcto, nada Ándale. más. Es la palabra que dices tú que se utilizaba
para cuando se estableció el día domingo en la historia, entonces en el Sí, día del sí. Señor, y por eso ellos lo toman de esa manera. Pero en el original, para que ustedes ahí le pongan nada más una rayita donde dice en el día del Señor, y en el original aparece gemera curio en el día que Exacto. pertenece al Señor. Ya cambia Gemera, todo. cuídate. No, y Ajá. además lo interesante es que esa palabra, ¿Sí? Sí, sí, Spencer. En el día que pertenece al Señor entonces, ¿verdad? Ándale, Nancy. Así debe de ser. En el día que pertenece al Señor. Gemera curio. Es como dice en el griego. Ya en algún momento les voy a mostrar el texto en griego, pero así dice en el griego. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a continuar. Miren aquí lo que dice Elena G. de White con respecto a ese principio. Acuérdense que Elena G. de White es el mejor comentario bíblico que nosotros tenemos. Ella lo que hace es un comentario de la Biblia. Eso es lo que ella hace. Y mejor que los demás comentarios. ¿Por qué mejor? Porque ella lo recibió de parte de Dios en sueño, en visiones. Dios le dijo lo que iba a escribir. Y miren lo que ella dice. El asunto del sábado será el punto culminante del gran conflicto final, en el cual todo el mundo tornará parte. Los hombres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen los cielos. Mi pregunta es, ¿hay principios bíblicos para la interpretación del Apocalipsis? ¿Sí o no? Principios establecidos por Cristo. ¿Existen o no sí, existen? sí, Sí, Sí. pero ¿quién más tiene principios para interpretar la Biblia? Satanás. Satanás también. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta los principios bíblicos. Un principio bíblico que nosotros establecemos para la interpretación de la profecía es que la profecía se interpreta con el principio bíblico o el método bíblico histórico gramatical. El problema es que Satanás no solo tiene un principio, Dios solamente utiliza un principio para la interpretación del Apocalipsis y de las profecías, el método histórico gramatical. Satanás utiliza el preterismo, el futurismo, el dispensacionalismo, el método ecléctico, el método sensacionalista, el método alarmista, que son los más conocidos, pero existen más método. El método historicista. ¿Cuál es el método historicista? El que solamente para interpretar las profecías se interpreta con la historia. No, el método bíblico es histórico gramatical. Nos vamos a la gramática bíblica, nos vamos a la historia bíblica y nos vamos a la historia universal. Entonces, es muy importante lo que Elena G. de White está diciendo. Entonces dice, los hombres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen los cielos. Han aceptado el falso día de descanso. ¿Cuál es el falso día de descanso? Domingo, que Satanás ha exaltado como señal de su autoridad. Es nuestra obra inducir a la gente a comprender esto. Y es la razón por la que nosotros estudiamos la profecía bíblica. Entonces, el mensaje del tercer ángel se basa en principios definidos que gobiernan la interpretación profética. Nosotros no vamos es que este es el mensaje del tercer ángel y significa esto y esto. No, la Biblia nos define esos principios. En su oposición a Dios, Satanás ha desarrollado un sistema de interpretación, el cual, si es seguido, cegará a las personas en cuanto al mensaje del tercer ángel. A Satanás no quiere que se sepa que el sábado es el día de reposo, no quiere que se sepa que el mensaje del tercer ángel, no quiere que se sepa todo con respecto a las profecías, ¿no? Entonces es evidente que aún el sábado esté en vigencia, partiendo del principio de que Dios ha hecho de todos los temas importantes concernientes con su obra en la tierra, un tema de profecía. Entonces, ¿por qué el sábado aparece en la profecía? Porque Dios se lo da en el jardín del Edén a Adán y a Eva, en la tierra, ese es el principio. Y entonces Dios
el principio del sábado lo va a traer a la profecía en Apocalipsis. Y no solamente el principio del sábado, porque Dios utiliza el símbolo para su iglesia en el Apocalipsis, para el símbolo de una mujer, desde el jardín del Edén, Eva, porque entró en apostasía y llevó a la apostasía a su esposo. Y luego, ¿por qué en Apocalipsis la serpiente? Porque la serpiente representa a Satanás. Entonces, todo parte desde el libro de Génesis. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Por eso es que la Biblia dice, porque no hará nada Jehová el Señor cosa alguna, excepto si revela su secreto a sus siervos los profetas. Recuerden que la palabra secreto es algo que se investiga y entonces se llega al conocimiento. Eso está en hebreo, pero miren en la Septuaginta, que también fue escrita en griego. La Septuaginta dice, porque no hará nada el Señor Dios, o, eh, porque no hará nada el Señor Dios o cosa alguna, a menos, miren lo que dice, que revele su, la Septuaginta pues está mejor traducida porque acá dice secreto, sodó, secreto, pero acá dice paideían, enseñanza. Entonces, que revele sus enseñanzas a sus siervos los profetas. Así que la enseñanza o el principio del sábado se la reveló a todos los profetas, incluyendo el linaje de Juárez. Es más, ese es otro principio, que todo lo que Dios le revela a sus profetas, se lo reveló al linaje de Juárez. Todo, 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 todo. Pero cada profeta va ampliando el mensaje y el linaje de Juárez lo amplía de una mejor manera. Ahora, ¿por qué a nosotros, por qué decimos nosotros, vamos a utilizar también a el linaje de Juárez? Porque la Biblia en castellano está mal traducida, pero cuando nosotros nos vamos a los originales, nos vamos a dar cuenta que los originales, tienen también una traducción mejor entendible o correcta. Entonces, Dios así dio la palabra de una manera entendible en un lenguaje humano. Y lo mismo pasó con el linaje de Juárez. El linaje de Juárez, al recibir todo lo que los profetas recibieron, ella lo amplía de una manera sencilla. Entonces, todos los textos de la Biblia deben ser interpretados con el fin de que estos coincidan con este principio fundamental. Todos, todos. La naturaleza de Dios hace que Él revele su voluntad claramente. Dios no predijo que Él cambiaría su día sábado, así que el cuarto mandamiento es aún obligatorio para toda la humanidad. Eso no está en la Biblia, el cambio del día sábado. Entonces, ese fue un asunto en la historia, pero en la Biblia, el principio es guíate por la Biblia. Bueno, tenemos el principio también de la deidad. ¿Aparece la deidad en el Apocalipsis? Claro que sí. La deidad o Trinidad es lo mismo, ¿ok? Muchas personas dicen, no, es que nosotros como adventistas no creemos en la Trinidad porque esa palabra no existe en la Biblia. Pues claro que no existe en la Biblia, porque es un término teológico que prueba una verdad bíblica. Acuérdense que nosotros como iglesia tenemos vocabulario de la Biblia y vocabulario teológico que no es de la Biblia, pero el vocabulario teológico que nosotros manejamos tiene que probar una verdad bíblica. Por ejemplo, últimamente se maneja en el vocabulario teológico la última generación. La última generación es un término teológico que se refiere a los 144,000. Entonces, ese vocabulario, la última generación, está probando una verdad bíblica. No es que yo no creo en la última generación porque no aparece en la Biblia. Pues no, porque no es un vocabulario de la Biblia, es un vocabulario teológico. Lo mismo sucede con la Trinidad.
Me decía un hermano en el 2011, cuando estuvo muy fuerte lo de la Trinidad, que con un tal Cristian Silva que echó por tierra esa verdad y también los escritos del linaje de White. No, pastor, yo no creo en la Trinidad. ¿Y en qué crees entonces? No, pues yo creo en la deidad, yo creo en la divinidad. ¿Qué significa la deidad, Josecito? La divinidad, ¿qué es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el estudio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué significa la Trinidad, Josecito? Pues igual Padre, Hijo y Espíritu Santo. Igual, solo que Trinidad es un término en latín, trinitis, tres en uno, pero no de uno numéricamente, sino de unidad. Entonces la deidad es una trinidad y por lo tanto las escrituras constantemente emplean el número tres. Pero miren, ¿qué significa por qué se emplea el número tres y por qué Apocalipsis emplea el número tres? ¿En dónde emplea el número tres Apocalipsis? A ver, denme un ejemplo del número 3 en Apocalipsis. Tres espíritus inmundos. Ajá, bueno, pero ahí no se está refiriendo a la deidad bíblica, sino a la falsa deidad, a la falsa Trinidad. Pero un ejemplo del Apocalipsis donde se emplea el número 3. Está fácil. ¿Cuál es el Los tres título de la clase? eh, El los mensaje de los tres ángeles. ¿Por tres qué creen ángeles. ustedes que utiliza Jesús y Juan tres ángeles? Porque el número 3 es un número que se utiliza en la Biblia para la eternidad, para la deidad. Entonces, Juan dice, ese mensaje que se va a predicar en el último tiempo es un mensaje eterno. Por eso, tres ángeles. ¿Qué quiere decir eterno? Que se ha predicado en diferentes épocas. Se predicó desde el jardín del Edén, después de que Adán y Eva pecaron, y se predicó en 1844 con el remanente, y se va a predicar ahora. O sea, es un evangelio eterno. Entonces, miren lo que dice acerca de la deidad. Gracias a vosotros y paz. Y luego miren lo que dice en el griego. Hon, gen, erjómenos. El que es, el que era y el que viene. Entonces, ¿por qué aquí se está refiriendo a Cristo? El que es, el que era y el que viene. Entonces, ¿por qué el mensaje de los tres ángeles? Porque ese mensaje es, era y va a ser nuevamente. O sea, es un mensaje eterno, pues. Entonces, en el 1.8 utiliza también la misma expresión. Ego eimito alfa, caito omega. Yo soy el alfa y la omega. Amén. Legei curios, dice el señor Joteos. Joon es el que es, en el que era, y erjómenos el que viene. Entonces, aquí se está utilizando el número 3. 1, 2 y 3. El que es, el que era y el que viene. Entonces, por eso la deidad o por eso la Trinidad, porque está compuesta por tres personas divinas, tres personas eternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el 4.8 también, el que es, el que era y Ya el llegó que viene. Y miren lo que dice el 4.8. De paso, miren, fíjense bien, y aquí es donde existe mucha confusión. El que es y el que era en Apocalipsis 4, ¿se le está aplicando al Padre o se le está aplicando al Hijo? El que es, el que era y el que viene. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, le voy a dar la respuesta. Apocalipsis 4 está hablando de el concilio, donde están los 24 ancianos, están los serafines, los querubines. Apocalipsis 4 no menciona a los ángeles, ni menciona a Jesús, porque Apocalipsis 4 es el escenario que prepara la entronización de Jesús en el año 31, cuando asciende. Entonces, ¿por qué no están los ángeles? Porque vinieron por Jesús para llevarlo al cielo. ¿Y por qué no está Jesús? Porque él estaba aquí en la tierra. Entonces, cuando dice el Apocalipsis, agios, 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 santo, 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 ¿por qué tres veces?
porque está hablando de la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son santos, santos, santos. Y entonces dice, el Señor Dios, el que era y el que es y el que viene. En ese momento, ¿quién estaba ahí en el cielo? ¿El Padre o el Hijo? En Apocalipsis 4. En Apocalipsis 4 El estaba Padre. el Padre, porque el Hijo no, estaba para la entronización. Si ustedes leen Apocalipsis 4, no van a encontrar que estén los ángeles ni el Hijo. Los ángeles y el Hijo aparecen hasta el capítulo 5. Entonces, ¿quién más es, el que era y el que viene? En primer lugar, en Apocalipsis 1:4, el Hijo, Jesús. Les pregunto, ¿el Padre puede ser el que es, el que era y el que viene? ¿Sí o no? También, porque así lo está describiendo Juan. Entonces también se le aplica. Saben que hemos tenido el concepto de que Cristo viene por segunda vez. Ah, y viene solo Jesús. No, ¿quién más viene? El Padre. Y eso es bíblico. ¿Y cómo sabemos que viene el Padre? Porque aquí lo está diciendo. Y además cuando crucificaron a Jesús y antes de que lo crucificaran le preguntaran que si era el Hijo de Dios y él sí, yo soy, y me verás venir en las nubes, contestó Jesús, y al lado viene mi Padre. Entonces, en la segunda venida viene también el Padre. ¿Quiénes más vienen? No, no vienen solo los ángeles, vienen los serafines, los querubines. ¿Cómo sabemos? Porque Apocalipsis 7 dice que hay media hora de silencio en el séptimo sello. ¿Por qué esa media hora de silencio? Porque no hay nadie en el cielo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos principios, ¿ok? Y Hebreos 13:8 dice Jesús el Mesías, aquí pues está hablando de Jesús. La palabra Cristo es Mesías o ungido. Entonces Jesús el Mesías o el ungido es el mismo ayer, hoy y por las edades. Ayer, 1, hoy, 2 y edades, 3. Entonces, es un término que se utiliza para la deidad, el número 3, y va a estar siempre en la Biblia y en el Apocalipsis. Entonces, ¿el Padre era ayer? ¿Sí o no? Sí. ¿Es hoy? Sí. ¿Y por las edades? También. ¿El Espíritu Santo era ayer? Sí. ¿Es hoy? Sí. ¿Y por las edades? También. Entonces, es muy importante. En el Apocalipsis se encuentran los principios de interpretación de toda la Biblia. Jehová se menciona 3 veces en relación con las 3 divisiones del tiempo. El nombre Jehová significa la existencia eterna de Dios, el yo soy del pasado, el yo soy del presente y el yo soy del futuro. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, una cosa muy importante que necesitamos entender es que cuando ustedes vean en la Biblia la palabra Dios, Dios en la Biblia, en el pensamiento hebreo bíblico, no es una persona, es un título que se le da a la divinidad o a la deidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios porque es un título que se le da a la divinidad. Pero necesitamos ver el contexto cuando está hablando de Dios, si se está refiriendo al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo. Entonces, el contexto nos va a decir. Lo mismo, Jehová no es una persona, Jehová es el nombre que se le da a 3 personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová, el Hijo es Jehová, o sea, se les da el nombre. Y nosotros pensamos que como llevan el mismo título y el mismo nombre, son la misma persona. No, el hecho de que 3 personas se llamen igual no quiere decir que sean la misma persona. Cada quien tiene su individualidad y tiene su personalidad. Entonces, es importante esa parte. ¿Ok? Entonces, tenemos a Jesús el Hijo. En Juan 1:14, miren lo que dice del Hijo. La palabra que Pablo traducía como Biblia o palabra de Dios, aquí se traduce como Logos Sarx. Entonces, aquí dice, y el Hijo se hizo carne y es Genesón y puso su tienda o su carpa entre nosotros. Entonces, aquí
está hablando de el Hijo, dice, y Jesús llegó a ser carne y fijó su tienda. Aquí la mejor traducción es tienda o casa de campaña, que era el tabernáculo o el santuario, pero esta palabra se utiliza como tienda o casa de campaña. Entonces dice que entre nosotros. Entonces, el Hijo, aquí se está presentando literalmente. Y luego en Primera de Juan 1:1 dice, y las manos nuestras tocaron o palpamos respecto a la palabra de vida. Entonces, en realidad aquí, solo que a la traducción hay que darle elegancia. En realidad aquí la palabra, logo, como aquí la misma palabra logos, se tiene que traducir como Jesús. Aquí diría, y las manos nuestras tocaron, palpamos respecto a Jesús, al Jesús de vida, pero no tiene mucha elegancia. Entonces, por eso a la palabra de vida, pero aquí se está refiriendo a Jesús. Entonces, no es que los apóstoles palparon la Biblia, no, el Antiguo Testamento, no. A quien tocaron y palparon fue a Jesús. Entonces, era literalmente lo que ellos estaban palpando con Jesús. En el plan de redención, Jesús es la manifestación visible de la deidad al hombre, y por ello en el Nuevo Testamento revela el principio de que las interpretaciones literales de la Escritura se aplican cuando quiera y donde quiera su presencia literal se manifieste. Ese es el principio, que cuando el Hijo vino, lo tenemos que tomar literalmente. En los días de Israel literal, en el cielo ahora y en el reino eterno terrenal. Entonces, aquí se desprende también un principio que las profecías tienen a veces triple cumplimiento. Por ejemplo, Jesús estaba en las profecías. Su primer cumplimiento en los días del Israel literal. Segundo cumplimiento en el cielo, porque está ahorita en estos momentos en el cielo. Y tercer cumplimiento después del milenio, en el reino eterno terrenal. Entonces, ahí Jesús, como cumpliendo la profecía, está teniendo 3 cumplimientos. Y ese es otro principio. Entonces, donde sea que Jesús esté, se encontrará lo literal, lo real y lo tangible. Cuando Él estuvo aquí, todo era con respecto a Jesús literal. Cuando estuvo en la tierra. Cuando está en el cielo, todo es literal allá. Ese es otro principio, que todo lo que rodea a Jesús es literal. Ángeles, templo, trono, todo es literal. El templo, muchos dicen, no existe un templo en el cielo. ¿Cómo no? Si la Biblia te está diciendo que con Jesús, aquí en la tierra, era literal. En el cielo es literal y después del milenio continúa siendo literal. Muchos dicen, no, es que cómo va a existir allá un templo como el de Moisés. Es que el de Moisés era una copia. El original es el que está en el cielo. Entonces, es muy importante entender esa parte. En el trato con la nación de Israel, Dios habló claramente a su pueblo y las evidencias de su presencia fueron literalmente vistas por ellos. En la tierra Jesús fue literalmente visto, pero con su muerte, el periodo en el cual Dios se revelaba a sí mismo a través de cosas literales en el templo, los sacerdotes, los sacrificios, terminaron. Y entonces, ¿qué se introduce después de la muerte de Cristo? La provisión del Espíritu Santo. Y la pregunta del millón es, ¿al Espíritu Santo lo podemos ver? ¿Lo podían ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? O más bien después de la muerte de Cristo, ¿se podía ver al Espíritu Santo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podía ver o no se podía ver al Espíritu Santo? Esta pregunta es importante. José, ¿se podía ver o no se podía ver? Así como a Jesús, Sí, literalmente. sí se podía ver. No, al No, Espíritu no. Santo no, porque solamente se le presenta con símbolos: el aire, el aceite, la paloma, el viento, el agua. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo que cuando Jesús estuvo aquí, todo era literal. El templo, literal en Jerusalén. Cuando Jesús dijo,
y va a ser destruido el templo. Se estaba refiriendo literalmente al templo de Jerusalén. Cuando Jesús dice en Apocalipsis 11:1, 11:1 y 2, y los gentiles van a destruir el templo, van a pisotear el templo, ya no se está refiriendo al templo literal, templo espiritual, porque ya estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Cuando los sacerdotes en el tiempo de Jesús, literales, pero en el Apocalipsis ya no son literales, porque Pedro dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, ya se convierte en simbólico, en espiritual. Ya los sacrificios terminaron con Cristo. Entonces, ¿cuál es el principio que está estableciendo la Biblia? Y esto es muy importante. Del tiempo de Cristo, el principio es que las cosas son literales. Y una vez que entra el Espíritu Santo, después de Cristo, después de la muerte de Cristo, las cosas son espirituales, simbólicas. ¿Ok? No olviden ese principio, porque es muy importante. El Espíritu Santo, miren lo que dice Juan 14:17, el mismo Juan que escribió el Apocalipsis, dice, toneuma, y el Espíritu de la verdad, el que el mundo no recibió. ¿Por qué no lo recibieron? ¿Por qué el mundo no recibió al Espíritu Santo? Porque dice, porque no lo pudieron ver ni tampoco conocer. Por eso es que no lo recibieron. Pero los apóstoles, Juan y todos sí lo recibieron, porque ellos, aunque no lo pudieron ver y no lo conocían, ellos, el Espíritu Santo se manifestaba a través del fuego allá en el Pentecostés. Entonces, porque no ve a él ni conoce. Vosotros conocéis a él porque permanece con vosotros y estará en vosotros. O sea, el Espíritu Santo en estos momentos está con nosotros, pero no físicamente, sino espiritualmente en nuestras vidas. ¿Y cómo sabemos? Porque pues cuando nosotros hacemos algo malo, si no sentimos nada, es que el Espíritu Santo no está. Pero cuando el Espíritu Santo está, hay una vocecita que nos dice, no lo hagas y sí hazlo, no lo hagas, sí hazlo. Entonces, es el Espíritu Santo. Así que todo con el Espíritu Santo vuelve así como él de una manera simbólica. Por ejemplo, cuando dice, es que fuegos fueron aparecidos en el Pentecostés. No es que el fuego literal, no, simbólicamente, espiritualmente, el Espíritu Santo estaba representado por el fuego, ¿ok? Entonces, durante esta provisión del Espíritu Santo, las cosas del reino de la gracia se basan en lo espiritual y lo invisible. Entonces, Jesús visiblemente apareció al hombre y a ministros mediante cosas literales. El Espíritu Santo invisiblemente representa a Cristo y glorifica a Cristo mediante la interpretación espiritual de cosas literales. Mientras Jesús ministra en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, el templo literal en el cielo, el Espíritu Santo ministra en el templo espiritual, la iglesia de la tierra. ¿Cuál es el templo espiritual en el que está el Espíritu Santo hoy en día? A ver, Nancy, ¿cuál es el templo espiritual? O Josecito, ¿cuál es el templo El espiritual? corazón. Nosotros, las personas, ahí. Entonces, Jesús está en un templo literal, ahí en el cielo, y el Espíritu Santo en un templo espiritual, que somos nosotros. Entonces, ahí está el principio, que antes era literal, después de la muerte de Cristo, pasa a ser simbólico o espiritual. ¿Ok? Y no solamente después bueno, sí después de la muerte de Cristo, pero hay profecías que se dan antes de la muerte de Cristo, pero su cumplimiento de esa profecía van a ser después de la muerte de Cristo. Entonces, aunque se dieron antes de la muerte de Cristo, como su cumplimiento son después de la muerte de Cristo, se debe tomar también espiritual y simbólico ese cumplimiento. ¿Ok? Entonces, es muy importante que nosotros podamos aprender. Tenemos entonces el templo visible y espiritual.
Apocalipsis 1:12 dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, diciéndome, ven, perdón, y volviéndome vi 7 candeleros de oro. Y el 13, y en medio de los candeleros como un hijo de hombre vestido con una túnica hasta los pies. ¿A dónde vio Juan a Jesús? En el cielo. ¿Dónde lo ve? En el lugar santo, porque en el lugar santo estaban los candelabros. Entonces Jesús está en el templo literal del cielo. Mientras Jesús ministra en medio de los 7 candelabros en el templo celestial, el Espíritu Santo ministra en medio de los 7 candelabros espirituales en el templo espiritual. O sea, aquí con nosotros. El principio de lo literal, donde sea que Cristo esté, y lo espiritual ahora, mientras el Espíritu Santo representa a Jesús, hace surgir el principio de la triple aplicación de las Escrituras, por la que las cosas referentes a Israel deben ser interpretadas literales antes de la cruz, espirituales en la tierra después de la cruz y el rechazo sucesivo de la nación judía, y literales después del segundo advenimiento. Entonces, de aquí de Jesús y el Espíritu Santo se desprenden estos de que la aplicación de las Escrituras tiene que ser triple. Antes de Jesús, literal. Después de Jesús, espiritual. Y nuevamente, después del milenio, literal. Nuevamente, el templo, ya, otra vez, literal. Así que, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Esta triple aplicación establece el mensaje del tercer ángel. ¿Ok? Entonces, por eso, el triple mensaje del principio de que las cosas literales siempre se agrupan en torno a Jesús y que las cosas espirituales se agrupan en torno al Espíritu Santo, se origina el principio de que las otras cosas en las Escrituras también están juntamente agrupadas. En los días del Israel literal, las cosas estaban agrupadas en una base literal y nacional. En los tiempos del Israel espiritual, las cosas están espiritualmente agrupadas juntas. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que era literal, todo lo que rodeaba a Israel, ahí era también literal. Israel literal, el templo literal, los sacerdotes literales, el corderito, era ahí, aunque era un animalito literal, pero representaba a Cristo, pero todo era literal. Pero en los tiempos del Israel espiritual, las cosas espiritualmente también que rodean se agrupan juntos. O sea, si Israel es espiritual y en Israel existía el templo, bueno, espiritual también. Existían los sacerdotes, espiritual también. Todo lo que rodea tiene que ser espiritual. Jerusalén era el centro de Dios y Babilonia el centro de Satanás. Y todo lo que estaba agrupado con ellos son traídos al Nuevo Testamento y son aplicados en un sentido espiritual y universal. Dos cosas que nosotros necesitamos tener en cuenta: Jerusalén y Babilonia, porque es lo que va a hablar siempre Apocalipsis. Entonces, todo lo que rodeaba Jerusalén y Babilonia se convierte en espiritual, pero además en el tiempo de lo literal era literal y todo lo que lo rodeaba también, pero se aplicaba localmente. Y en el tiempo del Espíritu Santo, que es simbólico y espiritual, todo lo que rodea, entonces se convierte en universal. Ya no es local, sino que ahora es universal. Cuando una persona, lugar o batalla mencionada en el Antiguo Testamento se aplica en el Nuevo Testamento en un sentido espiritual y universal. Entonces, ese es el principio que nosotros debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, el río Éufrates. ¿Por qué Apocalipsis menciona el río Éufrates? Porque el río Éufrates se encontraba en Babilonia. Sobre el río Éufrates fue establecida Babilonia. Y entonces, cuando Ciro destruye Babilonia por parte de los medos y los persas, él seca el río, desvía el río, y como desvía el cauce del río, ellos pueden penetrar a la ciudad. La ciudad era impenetrable, por eso fue construida ahí sobre el río Éufrates. Entonces,
eso era literal. Aquí nosotros lo tenemos. El río Éufrates en Apocalipsis 16:12 dice, y el sexto derramó la copa de él sobre el río Éufrates, el grande. Aquí está, Ton Megan, Ton Eufraten, el río Éufrates, el grande. Y dice Apocalipsis, y fue secado el agua de él para que sea preparado el camino de los reyes de la salida del sol. Entonces la pregunta es, por los principios que estamos viendo, Josecito, Nancy o Spencer, quien quiera contestar. La pregunta es, en Apocalipsis 12, ¿el río es literal o es simbólico? Es espiritual. Simbólico. Es simbólico. ¿Por qué? Porque se está aplicando después de la muerte de Cristo, después del año 31, en Apocalipsis. Allá en Babilonia era literal, pero ahora aquí pasa a ser espiritual. ¿Y por qué dice que se secan las aguas? Porque las aguas significa muchedumbre, naciones, entonces le dejan de dar el apoyo a la bestia las naciones y por eso es que se seca. Y entonces, una vez que dejan de darle el apoyo, pues es cuando viene la segunda venida de Cristo y es cuando se prepara el camino de los reyes del oriente o de la salida del sol. Aquí dice Anatolés Elión, que significa salida del sol, pero se traduce como el oriente. Entonces, estos reyes del oriente es Jesús y la hueste angelical y el Padre también que vienen en la segunda venida. Pero aquí es simbólico, ya no lo podemos no tomar nosotros literal. Por lo tanto, cuando una vez que veamos Babilonia, la ciudad literal, la cual se construyó sobre el río Éufrates literal, aplicado espiritualmente o antitípicamente, como lo está en el Apocalipsis, sabemos que el río Éufrates en Apocalipsis 16:12 también debe ser aplicado espiritualmente o antitípicamente, lo cual es, desde luego, aplicado en todo el mundo. Miren, cuando ustedes escuchen la palabra antitípicamente o el antitipo, se está refiriendo a lo simbólico o a lo espiritual. ¿Ok? No se les olvide, antitipo o antitípicamente se refiere a lo simbólico. Lo que era literal se le conoce como el tipo. Entonces, las cosas en la aplicación antitípica deben permanecer juntas en la misma relación como lo estuvieron en el espacio literal. Tenemos a Elías y Jezabel. Acuérdense, Jezabel es mencionada. Entonces, el principio es que todo lo que rodeaba a Jezabel tiene que ser simbólico y espiritual. ¿Quién rodeaba a Jezabel? Elías. ¿Quién rodeaba a Jezabel? O sea, cuando nosotros decimos lo que rodeaba es lo que permanecía también en su tiempo. Acab. Entonces, aunque Acab no es mencionado en el Apocalipsis, pero sí lo tenemos que tomar en cuenta, porque eso está diciendo el principio, que todo lo que rodea al personaje o a la institución tiene que tomarse también simbólicamente. Elías ya es simbólico, por eso, bueno, ahorita les digo. Dice Apocalipsis 2:20, tengo contra ti que permites la mujer y Jezabel. Miren, ¿por qué a Jezabel le llama mujer? Bueno, no, pues es una mujer, pero ¿por qué creen que aparece Jezabel como aquí, mujer, la mujer Jezabel? A ver, ¿alguien de ustedes? Porque aquí estamos en lo simbólico, en lo Para simbólico. representar a la falsa iglesia. Muy bien, Josecito. Por eso es que mujer Jezabel, la falsa iglesia. Y entonces, ¿por qué la falsa iglesia? Porque resulta que Jezabel fue la que le dijo a Acab que el día sábado ya dejaran de adorarlo y que en lugar del sábado, ¿qué día iban a adorar, Josecito? El día del sol. El día domingo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Juan está diciendo con este símbolo de Jezabel que aquí Jezabel no es literal, es simbólico. ¿Por qué? Porque la mujer Jezabel representa a la iglesia falsa y Acab, el rey, representa el Estado, porque el Estado de Israel literalmente, pero acá es simbólico. Acá también representa al Estado. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Que la iglesia y el Estado
se van a unir. Y cuando la iglesia y el Estado se unen, van a imponer o van a, sí, van a imponer el día domingo. Y quien no lo obedezca, matarlo, incluyendo a los profetas, como sucedió en el tiempo de Jezabel. Entonces, esto es muy importante en los principios bíblicos porque desde aquí nos está diciendo la unión del Estado con la iglesia van a imponer el domingo. Entonces, aquí Jezabel es simbólico, espiritual o antitípico. Entonces, el mismo principio opera en relación con Elías y Jezabel. ¿Por qué con Elías? Porque se dice que se habla del tercer Elías. El primer Elías, ¿quién fue? El primer Elías fue Elías, literal, del tiempo de Jezabel, literal. El segundo Elías, Juan el Bautista. Y el tercer Elías, nosotros. Entonces, ya todo se vuelve, lo que rodea a Jezabel se convierte en espiritual, en simbólico. ¿Por qué creen que la profecía habla de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo? 3 años y medio. Porque, ¿qué le dijo Dios a Elías cuando estaba la apostasía en, en Israel? ¿Qué le dijo Dios a Elías? A ver, Josecito, ¿recuerda qué le dijo Dios a Elías? Cuando ya estaba en la cueva, le dijo, pues no, no nada más estás tú, hay No, otros. pero acerca de la apostasía que le dijo, durante tres 3 años años y y medio medio, se quedaron. durante 3 años y medio, ¿qué va a pasar? No va a haber agua, no va a haber lluvia. No va a haber lluvia. Y entonces Daniel y Juan, como están hablando de Jezabel, de la iglesia y el estado de Acab, y entonces, también existía Elías, y también abarca Elías, y también los 3 años y medio, solo que los 3 años y medio allá fueron literales, y acá con el Apocalipsis son simbólicos, los 3 años y medio, o 1260 días, o 1260 años, o este tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Por qué? Porque no son 1260 días literalmente, no, simbólicamente 1260 años. ¿Qué va a suceder durante esos 1260 años? Bueno, durante esos 3 años y medio, el pueblo sufrió persecución allá con Israel, con Jezabel y con Acab. Durante esos 3 años y medio no hubo lluvia, y como no hubo lluvia, pues no había alimento, porque ustedes saben que cuando llueve es que se produce el alimento. Entonces el Señor Jesús dice, bueno, acá durante ese tiempo se va a perseguir a la iglesia, a los valdenses, albigenses, hugonotes, todos esos. Además, no va a haber lluvia, va a haber escasez de la palabra de Dios. Y entonces se utiliza ese principio, que es todo lo que rodea a Jezabel, entonces se vuelve a utilizar. Estos dos personajes del Antiguo Testamento son el tipo. Acuérdense que el tipo es Jezabel y Elías, el original en el Antiguo Testamento, y el antitipo, pues la iglesia falsa. El antitipo de Elías, el tercer Elías, que somos nosotros. Apocalipsis 2:20 se aplica a Jezabel. Ahí hay que hacer una corrección. La oponente de Elías en un sentido antitípico. Todos los factores involucrados en la presentación del Antiguo Testamento sobre el conflicto entre Elías y las fuerzas de la adoración del sol en sus días deben ser aplicados antitípicamente en los últimos días en conexión con el conflicto espiritual en todo el mundo, porque allá fue donde se impuso la adoración al sol. Jezabel debe ser entendida en un sentido antitípico. En ninguna parte de las escrituras se nos instruye que Acab es típico del Estado. Nunca dice la escritura, pero sabemos nosotros que sí, es un antitípico de este Acab del Estado. Entonces, que va a forzar a guardar el domingo para satisfacer la Jezabel antitípica, la iglesia apóstata. Pero tal aplicación es obvia, puesto que Jezabel en Apocalipsis 2:20 se aplica en una forma antitípica por el Señor. No es que en ninguna parte dice que acá representa al Estado. Pero el principio es que como se está hablando de Jezabel y todo lo que rodea a Jezabel también va a ser simbólico y espiritual, acá, aunque no es mencionado, en el Apocalipsis se convierte en un antitípico o en un símbolo del Estado. Elías también se convierte en
simbólico. Los 3 años y medio, simbólico. Entonces, esa es un principio. Lo mismo, cuando se habla de Babilonia. ¿Qué rodeaba Babilonia? El río Éufrates. ¿Pero qué más había en Babilonia? Los vasos. ¿Qué contenían los vasos? El vino. Bueno, ahora el vino que contenían los vasos de Babilonia, en los vasos sagrados de Babilonia, porque fue en los vasos sagrados donde se echó vino. Los vasos sagrados, el templo. El vino, las falsas doctrinas en el Apocalipsis. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Que se iba a mezclar lo sagrado con lo que es la apostasía, Profano. con las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque todo lo que rodea a Babilonia se convierte también en espiritual o simbólico. Entonces, ese principio necesitamos tenerlo en cuenta. El libro del Apocalipsis es un ejemplo divino de este principio, de cosas que se agrupan juntamente. Todos los lugares, los nombres propios y descripciones se emplean simbólicamente. Allá con Babilonia, Ciro. Bueno, Ciro era un símbolo de lo que iba a representar con Jesús, pero eso lo vamos a ver más adelante. Mediante este principio de agrupación, sabemos que así como Babilonia en Apocalipsis 16 se interpreta espiritualmente, así también el Éufrates, Armagedón, los cuales se agrupan con ella, deben ser también interpretados en un sentido espiritual y universal. Las interpretaciones proféticas deben armonizar con principios claramente establecidos. No podemos decir, ahora Armagedón va a ser un pelea literal como en el Antiguo Testamento. No, porque el principio bíblico nos está diciendo que Armagedón, Valle de Megiddo, pasa a ser ahora simbólico. Y todo lo que rodeaba al Valle de Megiddo, que era el pueblo de Israel con los enemigos, el pueblo de Israel hoy en día, la iglesia, los enemigos, pues los que van a perseguir al pueblo de Israel, se convierte en simbólico. Pero el Armagedón tiene tres interpretaciones. Literal con Israel, simbólico con la iglesia hoy en día y literal después del milenio, porque después del milenio sí va a haber una guerra literal en la destrucción de los impíos y de Satanás. Entonces, ahorita en nuestro tiempo, Armagedón no es literal, es simbólico por el principio bíblico. ¿Ok? Bueno, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Dios les bendiga y gracias por haber estado aquí en esta clase.